a todos y bienvenidos al programa 112 de la cuarta temporada de Noticias con Santiago Lavera y tengo con todos nosotros a Kiko. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Santi. Un placer estar aquí y sobre todo poder charlar de fútbol y de lo que nos compete, que al final pues, es la dirección deportiva. Y saludos desde Portugal. Genial, pues la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Cómo los recuerdas? Bueno, por los inicios de un joven al que ya le gusta desde la etapa escolar y bueno, pues al final lo típico, ¿no? Cuando uno empieza a jugar en el patio del colegio, pues ya ves que tienes ganas de ponerte, como decimos, de pantalón corto e intentar que te fiche un equipo, ¿no? Y bueno, la verdad que mi trayectoria desde pequeño, pues ya tuvimos, digamos, aquella suerte, ¿no? Y el apoyo también familiar para poder afrontar la etapa de una academia, de un club profesional. En mi caso fue el Sporting de Gijón y bueno, pues ahí fue donde pudimos disfrutar y despuntar el fútbol. Al final aquí en España, digamos que en el fútbol en España, pues si estás dentro de una escuela de fútbol siempre es importante. Y en el caso mío yo nací en Oviedo, pero me crié en Gijón y al final el entrar en una escuela de fútbol como la Escuela de Fútbol de Mario para mí fue una gran experiencia, ¿no? Con la mala suerte de que, bueno, después de varios años, poder estar hasta los 18 años en una lesión, es lo que te retira del fútbol y después pues te puedes dedicar y seguir vinculando a ello, que fue lo que hicimos, que fue formarme como entrenador, entrenar en fútbol base, pero me di cuenta que lo mío era la dirección y la gestión deportiva y a día de hoy, pues bueno, pues ahora estamos en una faceta que sí que tiene algo que ver con la parcela de la dirección deportiva, pero que en grandes rasgos, pues ahora estamos salvando un club histórico del fútbol portugués, como es el Boavista, dentro del Consejo de Administración, y aquí estamos trabajando desde el mes de diciembre para salvar este equipo que esta semana hemos dado un gran paso, ¿no? ¿Y cómo fue que te fichó el Real Sporting de Gijón? Porque mucha gente quiere llegar, por ejemplo, a equipos profesionales como ese, aunque sea la cantera o lo que sea, y acabar en el equipo de su barrio, Sí. acabar en el equipo más cercano a su casa, porque literalmente ningún equipo de eso le quiere porque tiene que hacer unas pruebas muy exigentes y a lo mejor no le cogen. Si tiene que ir a un equipo que a lo mejor actualmente está en preferente, en autonómica o está en categorías más Sí. bajas aún. Bueno, aquí al final, en el caso personal, pues cuando vas a hacer unas pruebas, que todos los equipos hacen pruebas, lógicamente la primera prueba la haces en el Oviedo, en el Oviedo no te fichan, con muchos jugadores que no nos ficharon y nos fuimos a Gijón y en Gijón nos ficharon, y al revés, ¿no? Gente que va a Gijón a probar y no le fichan en Gijón y luego te fichan en Oviedo, ¿no? Pues eso es un poco lo que sucede en el fútbol asturiano y las escuelas de fútbol al final, todo lo que son las primeras categorías, que es un poco más amateur, son de pago, entonces tienes que pagar hasta que no te pasan dentro de la estructura más profesional y que ahí ya no tienes que pagar, ¿no? Entonces, bueno, al principio pues era de pago, ir a entrenar, toda la disposición de mis padres, de tener que llevarte a entrenar y demás, pero bueno, la verdad que ha sido importante porque hay gente que piensa que solo se dedica al equipo de su barrio, pero que hay que aprobar y hay que, sobre todo, apostar por ello en el sentido de que siempre hay oportunidades de los clubes profesionales que sacan pruebas, fases de pruebas, y en las que muchas veces desde los propios clubes del barrio tienen convenios y tienen que aprovechar esas pruebas porque nunca se sabe, igual pueden ficharlos, ¿no? Dentro de su escuela de fútbol. Claro, porque yo he visto a mucha gente que a lo mejor quiere ser jugador profesional y literalmente empieza en un equipo de su barrio, por ejemplo. Empieza a lo mejor en el Villar de Bajo o empieza en equipos aquí de aquí de Madrid, que son muy poco conocidos, y a lo mejor el primer equipo está en segundo Sí. aficionado. Y dices, hostia, si empiezo en este equipo, luego puede que no llegue al primer equipo. Y si no llego al primer equipo, que a lo mejor puede que esté en preferente, por ejemplo, puede que no consiga ser jugador profesional. A lo mejor me tenga que ir a una categoría menos. Y es lo que no quiero. Entonces lo que hacen es, dicen, bueno, voy a esperar, voy a intentar hacer todo posible para hacer las pruebas en Madrid, Atleti, Barça o incluso en el Fuenlabrada, aunque sea un equipo menor, y luego ven que no lo aceptan, y dicen, mira, me tengo que ir al de mi barrio, puede que mi sueño de ser futbolista no lo consiga, pero bueno, A ver, es una situación compleja y la verdad que la realidad es así, ¿no? Es muy difícil porque al final como digo yo, de la promoción mía de aquella etapa cuando estuvimos, pues de los que llegaran a despuntar o a jugar en primera división, igual fueron tres o cuatro jugadores, nada más, ¿no? Entonces, claro, al final es complicado porque sí es importante tener una experiencia, lógicamente como decimos, todos los inicios muchas veces los iniciamos en un patio de colegio y en los propios clubs de los colegios o el del barrio sí, en el fútbol será y del ahí colegio, es, ¿no? En el fútbol será del colegio, ¿no? por ejemplo, al final todos empezamos en la escuela, luego ya es cuando pasas al campo,
equipos de barrio también, competiciones no federadas, competiciones escolares, y entonces eso es importante, porque sí es verdad que hay muchas veces que categorías como la de chupetines, que al final las que hay ahora muchas veces los más pequeños, pues son competiciones no federadas y realmente cuando empiezan a competir de verdad es a partir de los 6 años, ¿no? Sí es bonito y es bueno que empiecen a iniciarse primero, porque al final ya vas viendo si realmente a ese niño o a esa niña le gusta el fútbol o no. Y inicialmente, pues es una buena etapa. Yo creo que gente que dice, no, hasta los 6 años no lo voy a meter a fútbol. Bueno, yo creo que ahí es un poco la disputa que puedan hablar en casa los padres y decir, oye, mira, no voy a meter ahora por extraescolares, por horarios y demás. Pero yo creo que es importante y es bonito, porque si luego metes a un niño con 6 años y no le gusta, pues no le vas a convencer, ¿no? Eso está claro. ¿Y cómo fue que el Sporting Gijón a ti te fichó y no te fichó el Oviedo? O sea, ¿qué fue lo que pasó para que el Oviedo te rechazara y te fueras al otro equipo? Básicamente al otro bando, lo que se llamaría el otro bando. Bueno, al final, a ver, mira, ha habido muchos jugadores que han ido a probar a Oviedo y tienen unas etapas, la gente que está gestionando y dirigiendo pues valora un tipo de juego, igual en aquel momento el club no se adaptaba a ese tipo de juego o veía otra valoración. Y la verdad que como defensor lateral derecho, mi posición en la que jugábamos desde amateur prácticamente y categorías inferiores, no profesionales ni federadas, al final es una posición bueno, pues tiene que ser un perfil que le gusta a ese tipo de entrenador. Muchas veces el propio entrenador o el ojeador pues le gusta más el juego defensivo y ahí es donde realmente buscan ese tipo de perfil de jugadores. Y bueno, en ese momento sí es verdad que la mentalidad que tenía la escuela de fútbol de Mareo era esa mentalidad, ¿no? Una escuela de fútbol que tenía esa mentalidad de jugador defensivo, aguerrido, defensivo puro y duro. Y bueno, pues ahí sí que encajamos en esa posición. Al final, bueno, pues como bien en plan de comedia dentro del vestuario, muchos llamaban a Morevieta asturiano, porque bueno, pues era tarjeta amarilla por partido, ¿no? Y yo sabía que cada 5 partidos descansaba. Y como decimos en mi tierra y en Asturias, pasar al paisano, pero la pelota no. Entonces, bueno, pues en eso nos basábamos y cada 5 partidos descansar. Y yo creo que fue un poco eso, ¿no? Porque yo tengo muy buenos amigos, compañeros que han estudiado conmigo también, que luego entraron al Oviedo y con los que mantengo una magnífica relación, igual que actualmente yo tengo muy buena relación con ambos clubes y con sus mandatarios. Y lógicamente esa disputa sana de la rivalidad que hay, ¿no? Entre el Real Oviedo y el Real Sporting, eso siempre lo ha habido, lo habrá y ahora, pues bueno, pues lamentablemente, pues ahora con el descenso del Oviedo, pues tendremos un nuevo derbi otra vez en segunda división, con un ascenso del Sporting y bueno, pues a disfrutar de esa rivalidad sana y animar a los chavales que hay en Asturias también, que si les gusta el fútbol, pues lógicamente que aprovechen esas pruebas que hacen y esos campus y demás para disfrutar de la experiencia y posiblemente obtener la oportunidad. Hombre, te has dicho que hay poquísimas personas que llegan al primer equipo, pero hay algunos que llegan al segundo o al tercer equipo. Y el tercer equipo, por lo menos, aquí que estoy viendo, el segundo equipo del Oviedo está en segunda federación y el segundo equipo del otro, del Sporting, está en tercera. Así que por lo menos llega a tercera, no todo el mundo llega, porque hay gente que le toca estar en el equipo de su barrio y después cuando llega al primer equipo, el primer equipo está en preferente. Y en cambio aquí el tercer equipo o el segundo equipo está en tercera división. Por lo menos ya han dado un paso alto, aunque después se vayan del equipo y se vayan a otro equipo ya han dado un paso alto, ya han llegado a la mitad del objetivo, que es tercera división. Correcto. Además es lo que tú has dicho, es una experiencia muy buena llegar a ese tipo de categorías. El Oviedo ahora, de hecho, el filial, el Oviedo Vetusta, está jugándose el playoff de ascenso a primera red, que seguramente lo consigan. Y es un gran paso, sobre todo a la hora de tirar de jugadores para el primer equipo, porque el salto no es tan grande, desde segunda poder captar jugadores de primera red. No es lo mismo que cuando estaban en primera división y tirar de jugadores de segunda red, el salto se nota. En el caso del Sporting, sí es verdad que la cantera por los últimos años así era un referente. Lo que pasa es que en los últimos años sí que se ha perdido ese estandarte y te duele, ¿no? Cuando has sido miembro de una estructura como esta, porque al final a nivel nacional, incluso europeo, la escuela de fútbol de Mareo venían grandes ojeadores a ver jugadores y ahora pues se ha perdido los últimos años, ¿no? Pero bueno, es un escaparate, tanto un equipo como el otro. En mi tierra al final yo creo que son dos equipos clave, que yo creo que en cualquier parte de España que hables, incluso aquí en Portugal, hablamos del Sporting y hablamos del Oviedo y todo el mundo sabe el equipo que es y lo reconoce como históricos de la primera división y siempre es un escaparate. Al final el haber estado dentro de esa estructura para cualquier jugador que haya podido estar
es muy bonito y muy importante y yo creo que es digno que, aunque luego no sigas dentro de la estructura, siempre hay más equipos en Asturias y se ha visto que luego salen de ahí y se van para otros equipos de la región importantes también, como se me viene en la cabeza el Langreo, el Avilés o el Caudal también, o que son equipos importantes históricos, o el Marino del Banco también, que al final han sido referentes siempre en la antigua Segunda B, y fuera de la región, tanto Galicia como Cantabria, incluso Madrid. Yo he tenido, cuando estaba en mi etapa en Madrid, en Villaverde, que estuvimos en la Dirección General Deportiva allí, haciendo un proyecto importante, un club histórico de Madrid también, cuando hicimos la fundación del Dux Internacional de Madrid, apostando por jugadores del norte también, y bueno, uno de los fichajes que más sonó en aquella época fue cuando vino David Barral, un exjugador también del Sporting de Gijón y el gaditano, que bueno, pues, esa etapa fue muy bonita y cuando traes jugadores del norte, en Madrid también se nota, ¿no? Y es un escaparate. Ya en sí, en Asturias era un escaparate, con que más en Madrid, que cuando te traes jugadores de fuera, a ellos les interesa por el escaparate que es, ¿no? Y cuando tú estuviste aquí en Madrid, en el equipo ese que dices tú del Villaverde, ¿era el Villaverde abajo o era el otro equipo? El Boticher de toda la vida. O sea, el que acaba de descender de tercera división, ¿no? El SAT, sí, correcto. Sí, que lo que no entiendo en tercera división es Equipo porque de donde además que mucha gente no lo sabe, de ese equipo es de donde salió el gran Raúl, el 7 de España, que mucha gente no lo sabe, ese dato, antes de fichar por el Real Madrid. y cómo pudo ser de que saliera de ese equipo si mucha gente que está en ese equipo no llega ni a primera división, le cuesta llegar incluso a segunda división. Consiguen llegar fuera de España, lo que he visto yo a Andorra y eso, pero luego llegar a segunda le cuestan. A segunda red por Sí. lo menos. Bueno, al final muchas veces lo que hablábamos antes, ¿no? El equipo del barrio. El chico se crió ahí y bueno, pues al final es el equipo del barrio y en Madrid es lo que hablamos, es un escaparate. Yo la etapa que estuve en Madrid, la verdad que fue un escaparate para muchos jugadores, como bien dices, muchos de ellos luego acabaron yendo a jugar a Alemania, a segunda división de allí, a tercera división de allí. Ha habido jugadores que han estado jugando en Dinamarca, ha habido jugadores que han estado en Italia, de los que yo tuve también, y no deja de ser un escaparate. Al final, el fútbol en Madrid es Madrid y tiene mucha más repercusión y muchos de los jugadores, pues igual es más fácil, lógicamente, que lo que hablábamos antes. En mi región, en Asturias, pues al final es más complicado, quitándote del Oviedo y del Sporting. Si es verdad que en los últimos años el Avilés lo ha hecho muy bien y bueno, pues ha sido un escaparate también, ¿no? Pero bueno, al final es más difícil llegar a intentar que un equipo de una primera división de otro país, por ejemplo, ahora que ha estado mucho en auge con la llegada de Julio Velázquez, que ha ganado la Liga de Bulgaria, y que allí también hay un entrenador que es paisano mío, que está en el Beroe, que es Josu Uribe, que ha sido un histórico de Madrid, que fue el entrenador que ascendió al Getafe por primera vez en la historia, está allí también con un proyecto, con una plantilla y un presupuesto muy reducido y que ha hecho maravillas, ha estado ya 2 etapas y bueno, pues al final hay gente que a veces toma la decisión de irse fuera y es donde realmente despunta, porque al final muchas veces te dicen el dicho de que en tu tierra nadie es profeta, ¿no? Entonces, bueno, a veces se tiene que ver para que te valoren tu trabajo fuera de tu tierra, porque al final es complicado, ¿no? Lo que hablamos. Eso es lo que hace mucha gente que yo he visto en el Villaverde, que se van del Villaverde, se van a Andorra. Y ahí juegan un año, 2 años para ver cómo es la liga, cómo va todo. Y también para probar si le toca la Conference League, porque muchos llegan a la Conference League. Dije, bueno, vamos a probar competiciones europeas y todo. Y luego ya volveremos cuando estemos más preparados para ver si podemos llegar a un segunda ref, que es una categoría más. Porque si nos quedamos aquí, nos quedamos estancados. Correcto, eso, mira, de hecho recuerdo yo un portero que tuvimos, era Josete, lo tuvimos en Villaverde, el chico venía de la cantera del Rayo Vallecano, que ahí también había jugadores muy interesantes que nos aprovechaban, por ejemplo, en la estructura del Rayo, lo que hablábamos antes, que luego muchas veces no llega al primer equipo porque los propios responsables de cantera no valoran ese valor local o ese producto de la gente que tienen dentro de la casa, ¿no? Entonces no tiran de la cantera como deben de tirar, ¿no? Y al final se van a jugar a su equipo de su barrio, a un equipo más modesto, como era el caso de Villaverde, y ese tipo de jugador despunta, hace una buena temporada en tercera división, y luego le viene una oportunidad de un equipo de Andorra que va a jugar la primera división de Andorra con posibilidad de clasificación a Conference, Europa League o Gibraltar también, ese tipo de ligas que son menos competitivas, pero es que el chico de estar jugando en un equipo de tercera división humilde se va a jugar a una primera división humilde, porque al final son ligas mucho menos competitivas, los salarios tampoco es que sean unos salarios muy altos y hay algunos jugadores que están cobrando incluso menos que en la tercera división española,
pero es así, al final estás jugando en una primera división de otro país y tienes la posibilidad de jugar una fase de conference, que eso es un escaparate, o una Europa League. Entonces, claro, eso para los chicos, luego yo recuerdo esa etapa de este portero que lo llamó un equipo de Gibraltar, se fue para allá y al año siguiente estaba jugando en segunda red con las Rozas. Entonces, claro, eso es muy importante, ¿no? Hombre, pero como tú has dicho, o sea, el escaparate de la Conference League es lo más importante, porque a lo mejor gracias a la Conference League hay Correcto. jugadores que me lo han contado, hay gente que me ha contado que dice que gracias a la Conference League consiguió irse a primera, por ejemplo, de Rusia o a primera de esos países, que dices, hostia, ¿cómo puede ser que se vaya a la primera de ese país si antes jugaba en Andorra y seguramente tenía nivel para tercera división? Porque ha tenido el escaparate y les ha interesado. Sí, es así. De hecho, mira, sin ir más lejos, aquí en Portugal pasa lo mismo. Aquí en Portugal, lógicamente, el Boavista es un histórico de la primera división, ha ganado la liga. Ahora estamos con la situación de insolvencia que generó la SAD de Gerard López. Estamos salvaguardando el equipo, ya hemos recuperado el tema del estadio, que era importantísimo porque es uno de los activos más importantes del club, pero siempre ha sido uno de los grandes del fútbol portugués. Además, quitando el Oporto, que es el otro equipo de aquí de la ciudad, otro gran histórico, y quitándolos del sur, que sería el Benfica y el Sporting de Lisboa, son los dos clubes así más grandes del sur también. Ha habido años que tanto Braga como también el Guimaraes han despuntado y han marcado un poquito la diferencia. El resto de equipos de la primera división portuguesa podemos estar hablando que son equipos de nivel de segunda división española. Entonces, claro, para un chico que viene, como ha habido el año pasado, la pasada temporada, que se han venido jugadores que estaban jugando en la primera red de España a jugar aquí a primera división, pues eso es un escaparate muy bueno y estamos al lado, ¿no? Al final es un país vecino y la liga portuguesa está en un crecimiento increíble en los últimos años y hay veces que hay jugadores que están en esa categoría en España, en primera red, incluso en una segunda red, como ha sido el caso de Iker, del que estaba en Logroñés y se ha venido para acá, estuvo en Vicela y bueno, pues al final ha sido un escaparate para él, ¿no? Porque al estar jugando en primera división en Portugal y vienes de un equipo de segunda red, te están dando una oportunidad en una liga europea muy importante, porque cada vez está más en crecimiento y sobre todo este año lo hemos vivido, y también para entrenadores, no solo para jugadores. Yo creo que al final hay muchísimos entrenadores que vienen aquí y que acaban luego en un club grande de España o en un club grande de Europa. Yo he visto jugadores aquí antes de llegar a España que yo dije, estos jugadores acaban en España. Se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Joao Félix, Trincao, Murilo, o sea, ese tipo de jugadores que han jugado Redes también, por ejemplo, antes de fichar en España. Yo los he visto jugar aquí en Portugal y porque antes de estar aquí en el club yo sigo mucho el fútbol portugués y venía aquí también y yo los he visto y dije, este tipo de jugadores van a acabar en España. ¿Que luego los hay que pueden despuntar y marcar la diferencia? Sí, el caso de Trincao se ha visto que no, por ejemplo, pero hay otros jugadores como Félix, Murilo, el que juega en el Sporting en Mallorca, Guedes, ahí está. O sea, ese tipo de jugadores se ha visto en los últimos años que han salido aquí, hay un valor añadido que le da a esta liga que no se está siguiendo tanto ni teniendo en cuenta en España para muchos equipos, ¿no? Entonces es muy importante eso. Hombre, hay muchos jugadores que están ahora mismo en Andorra y seguramente en un futuro acaben en la liga que dices tú de primera división de ahí de Portugal o de Francia incluso. Porque claro, gracias al escaparate de la Conference League pueden por lo menos llegar más alto. Pueden llegar incluso al Mónaco, por ejemplo, porque si el Mónaco les llega a tocar contra ellos, por ejemplo, porque vamos a suponer que les toca la Uh Conference, -huh. les toca contra ellos o contra el Rayo, vamos a suponer que les toca contra el Rayo, pues el Rayo les puede ver y dice, hostia, vamos a jugar contra ellos, vamos a intentar luchar, ¿sabes? Sí, sobre todo hasta, yo creo que luego el nivel, ¿no? Por ejemplo, aquí en la segunda división estamos viendo que en la segunda división de Portugal hay un nivel a veces más de jugadores de primera red de España, incluso de segunda red. Estamos hablando que ha habido la posibilidad de que hay jugadores que vienen de segunda red a jugar en primera o de primera red a jugar en Portugal en primera división. Ahí se nota, ¿no? Por eso yo siempre he sido un fiel defensor y sería una buena idea, ¿eh? Yo no creo que sea malo y me ha gustado y lo hemos planteado aquí muchas veces en la Federación Portuguesa, que sería bonito. Al final, unir dos ligas a veces es difícil, ¿no? Porque tiene que haber un entendimiento entre los dos ligas y a ver quién se reparte el pastel. Muchas veces esto entra el tema de la política, pero yo creo que sería muy bonito que hubiera una competición
a nivel ibérico, porque eso al final nos refuerza de cara al Mundial también de 2030. Ya no digo una liga, pero una especie de como de competición ibérica entre España y Portugal, o una copa, que fuera una tasa ibérica, una copa española ibérica entre España y Portugal, con los equipos que ganan la liga o los que ganan la copa. Yo creo que sería bonito, porque se vería un nivel, veríamos qué nivel realmente está el Barça o qué nivel está el Real Madrid, qué nivel está el Oporto, el Benfica, el Sporting de Lisboa, incluso darle la oportunidad Uy, a uy, equipos más modestos, que puedan tener una expedición, ¿no? Que se pueda ver equipos incluso en esa competición de primera ref enfrentándose a equipos de Liga 3 de Portugal o del Campeonato Nacional, que sería como la primera ref y la segunda red de España, y que puedan llegar, imagínate, una despuntar un final o una fase de cuartos, un Real Madrid contra, yo qué sé, un Beira-Mar, que es el equipo de Aveiro, por ejemplo. Pues sería muy bonito eso, ¿por qué no? por ejemplo, si tú estás en el Rayo Vallecano y te toca jugar contra un equipo de Andorra o de estos que son de primera división, o como has dicho tú, Sí, de tercera de Portugal o lo que sea, tú le echarías un ojo a los jugadores de Andorra para que así, si alguno despunta o lo que sea, lo cogerías para tu equipo. por supuesto. Al final, el buen producto nunca se sabe dónde está si no haces un buen seguimiento. Yo siempre digo esa frase a mis compañeros de la Secretaría Técnica y lo vemos siempre porque cuanta más información tengas de un jugador, más opciones de acertar tienes. Entonces hay que hacerle un seguimiento y lógicamente si vas a tener una fase en la que te vas a enfrentar, sobre todo ahora en época de playoff, muchos equipos lo que deben de hacer. A ver que estos equipos, por ejemplo, ahora que se van a jugar el playoff de ascender de tercera a segunda red, que sean equipos andaluces, pues van a hacer un seguimiento a ver qué grupo los que le puede tocar. Imaginemos que tocara un grupo que fueran andaluces contra asturianos, ¿no? Por ejemplo, pues los que estén en fase de ascenso de playoff, necesito información de todos los jugadores por posiciones o los que hayan despuntado esta temporada, porque a la hora de, ya no solo por el tema de fichajes, sino también a la hora de afrontar un playoff, el seguimiento de ese tipo de jugadores es importante, pues sabes por dónde te pueden atacar, dónde te puede hacer daño, cuáles son sus puntos débiles y un jugador a lo largo de una temporada varía muchísimo, porque no es lo mismo ver a un jugador al principio de una temporada, ver a un jugador al final de una temporada, antes o después de una lesión, en un partido después de un parón, luego lloviendo, que parece una tontería, un día que haga mucho calor, no es lo mismo. Ese jugador a mí me pueden pasar que eso se lleva muchísimo ahora y es un fracaso en las direcciones deportivas porque al final ahora mismo y lamentablemente que es lo que hemos intentado trabajar todos estos años desde el colectivo también de los directores deportivos que se profesionalice y se reconozca como a los entrenadores al final ahora mismo como no hay un reglamento ni hay como a diferencia de aquí en Portugal que ya se está avanzando y en Italia también ya se exige tener la titulación, ¿no? Pero en España ahora mismo es que cualquiera puede ser director deportivo, ¿no? Hasta el vecino del barrio que tiene su local y que es amigo del presidente o el secretario. Entonces, no hay esa profesionalización dentro de nuestro colectivo como si lo estamos viendo en otros países y ahí es donde se peca, porque muchas veces fichan al representante que está moviendo los jugadores ahí de turno y que más contacto tiene con esa zona de jugadores y qué pasa, se dedican a meter sus jugadores y al final hablando mal y rápido, se está prostituyendo nuestra profesión, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué pasa? Que al final no se hace un seguimiento, la gente te manda un vídeo con las mejores jugadas de ese jugador y a mí eso no me vale. No me vale porque me lo he encontrado muchísimas veces que te escriben agentes, te escriben representantes de jugadores, el conocido no sé qué, mira este jugador que tengo aquí, te manda un vídeo con los mejores goles, los highlights. Sí, a mí de qué me vale eso. Yo al jugador tengo que verlo en el campo y ver cómo rinde los 90 minutos y no es lo mismo lo que decíamos antes, verlo al principio de temporada que al final, que en diversas situaciones. Y ese es el seguimiento real. Entonces, hay casos que incluso no podemos despistarnos. En la Liga de Andorra puede haber jugadores que vienen de jugar en tercera catalana o en la Liga de Gibraltar que te vienen de jugar en tercera andaluza. Es que es así. Y eso, al final, los mejores jugadores, mira, hay un caso que yo ahora lo pongo mucho de ejemplo a mis compañeros, y sobre todo cuando damos conferencias y demás, y vamos a dar ponencias a la universidad, que es el caso de Fermín, un chico que era totalmente desconocido, que estaba en un club como el Linares, y mira dónde está. Y eso es ¿por qué? Porque se ha hecho una buena labor de scouting, de seguimiento del jugador, o el caso también de Pedri, o sea, ahí es verdad que la estructura del Real Madrid, digo, perdón, del Barça,
ahí en lo que es de ojeadores y de scouting y demás, lo hace muy bien, porque el caso de Pedri fue muy similar. Sí es verdad que él estaba a Las Palmas y bueno, ya tenía más escaparate, pero el caso de, por ejemplo, de Fermín, un chico que está en Linares, oye, independientemente de la categoría y demás, se ha hecho un buen seguimiento de ese jugador y se ha apostado por él. Pues eso es lo que hay. Y muchas veces, por discernir el país, decimos, va, es que en ese país no hay nivel, es que no sé cuánto. Yo he visto jugadores en países, no solo europeos, en países de África, países de Sudamérica, que podrían estar compitiendo a nivel europeo de Champions, ya no digo de Europa League ni de Conference, y que están jugando pues en el equipo humilde de su país, de su ciudad, por ejemplo, chicos de Senegal, chicos de Marruecos, y que podrían llegar perfectamente a un Rayo Vallecano, como hablábamos ahora, para estar jugando en Conference y que te pueden llevar a la final de la Conference, por ejemplo. Hombre, ¿tú crees que alguno que a lo mejor está en primera de Senegal, que a lo mejor es la mejor categoría de allí, de África o primera de allí, yo qué sé, de Egipto, lo que sea, ¿tú crees que alguno de esos podría llegar a lo mejor a segunda división de allí de Portugal o a Gibraltar, como has dicho tú antes? Por supuesto. No, de Gibraltar de sobra. Y de Portugal también. O sea, e incluso de Primera División de España también, porque los hay. Es que no hay nada más que ver los últimos años, jugadores y sobre todo de la Copa África, que lo hemos tenido recién, el nivel que hay. O sea, es que tenemos jugadores que se hacen una labor de scouting que está muy dejada y sobre todo lo hablamos aquí a nivel de Portugal. España, yo creo que los equipos de España deberían de tener más estructura profesionalizada en el sentido de hacer un seguimiento de norte a sur en Portugal, porque hay muchísima calidad y eso se está perdiendo y al final nos estamos focalizando en jugadores que te vienen de ligas extrañas, de ligas que sí que no son competitivas, que luego ves que llegan a España y no se adaptan, cuando lo tenemos aquí al lado. Es que tenemos Andorra, tenemos Gibraltar, tenemos Portugal, o sea, Francia, lo que comentabas antes, ¿no? También, Santi, son al final ligas que las tenemos aquí, que no te supone un gasto superfluo ni un gran gasto para la estructura deportiva de un club de fútbol profesional, porque al final estamos hablando de clubes de fútbol profesionales, y que pueden atraer ese tipo de jugadores perfectamente. Y se están gastando millonadas de tener a una persona en un país, yo qué sé, te pongo un ejemplo como si fuera Senegal, Singapur Senegal. o la India. Bueno, Senegal al final tú puedes tener convenios con escuelas de fútbol, con academias, y siempre han salido muy buenos jugadores. Pero lo que no puedes hacer es tirar el dinero de una estructura profesional, de tener a una persona, un jugador, viendo jugadores en Singapur o la India, ahí está. Simplemente tienes que ver los rankings de FIFA de esos países y cómo se encuentran. Y al final, las copas, la Copa África ha dado muchísimos jugadores, Guinea Ecuatorial, que son de habla hispana, que los puedes fichar y hacer un seguimiento espectacular. Nigeria, o sea, Marruecos, con el boom que han tenido los últimos años, o sea, son países que están aquí al lado, que tú mínimamente puedes tener una persona de tu club haciendo un seguimiento desde Ceuta o desde Melilla y estás haciendo un seguimiento de sus jugadores de Túnez, de Marruecos, de Argelia, y que no te supone un gasto como tener una persona o una liga menos competitiva, como puede ser en India, que sí, que los últimos años han ido españoles para allá, sí, no te digo que no, también es verdad que a lo que hayan ido españoles para allá les ha dado más nivel a esa liga, está claro. Entonces, lo que no te puedes focalizar es en traer jugadores nativos de ahí, porque el nivel no lo tienen. Hombre, pero por ejemplo, ¿tú por qué crees que algún jugador de allí de Senegal o por ejemplo de Egipto o de Marruecos no llega a categorías mejores, como por ejemplo a Europa o a Qatar o cosas de esas? Bueno, en los últimos años sí que ha subido, ¿eh? Sí que ha subido y además estamos viendo muchos casos de jugadores que han fichado en Marruecos, en Túnez, por ejemplo, y que al final están jugando pues igual en una tercera división. Yo se me viene ahora a la cabeza del último mundial que todos decían el 8 de Marruecos, tal. Y estaba un equipo de, si mal no recuerdo, de la tercera división francesa jugando. El Onuji creo que era, o algo así, creo que recordar. Era el número 8 de Marruecos, que es uno de los que despuntó el mundial, y nadie apostaba por ello. Y ese tipo de jugadores están jugando en unas ligas menos competitivas y de ahí ya triunfó. Al final un escaparate de esos. Y que llegan a Qatar o Arabia, bueno, esto es como cuando se puso de moda la Liga de China, que todo el mundo se quiere ir a China. Ahora, ¿quién quiere ir a China o quién va a China? Muy poca Bueno, gente va a China la ahora. mayoría Hay va a modas. Japón, la mayoría va a Japón. Porque yo he visto a varios, he Claro, visto a Iniesta,
David Villa, hemos visto también a Torres, que todos han ido allí. Sí, Japón sí, al final Japón es una liga mucho más competitiva, pero también hubo el boom de cuando la gente se iba a China a jugar o entrenadores que fichaban por China, ¿no? Ahora se ha puesto de moda el tema de Arabia y Qatar los últimos años, sí, pero al final es un tema más de negocio, económico, y es lo que te comentaba antes. Mira, un entrenador como Julio Velázquez, que ha estado en grandes clubes, en la trayectoria que ha tenido, el caso de Illos Uribe, y están en países en primera división como Bulgaria. Y es una liga que era muy poco competitiva y que ahora es un gran escaparate para jugadores que igual están jugando en España en segunda red o en tercera división y se van ahí a jugar a primera división. Entonces, claro, ese tipo de ligas y ese tipo de países sí que es interesante. Al final estás en Europa, te puedes meter en fase de conference, te puedes meter en UEFA Europa League, incluso en Champions. Mira el Ludogorets. Este año un todo histórico como Ludogorets se ha quedado atrás porque el equipo de Julio Velázquez, que digamos que era el segundo equipo de la Liga de Bulgaria, ha ganado la Liga. Entonces, claro, eso te da el nivel que tenemos en España y que es lo que te comentaba también antes, que al final muchas veces tienes que irte fuera para afrontar este tipo de retos y que denota el nivel, porque al final los españoles, todo lo que sea marca España, fuera de España está muy bien visto, ¿no? Entonces, ese tipo de estructura y de trabajo lo hacen y este tipo de entrenadores y de directores deportivos que están fuera están haciendo ese seguimiento de estas ligas que muchas veces no se han tenido en consideración y es lo que les da sus frutos al final de una temporada. Hombre, hay mucha gente que le da igual estar en cualquier liga de cualquier país. Lo importante es estar en primera división y dice, mira, yo estoy ahora en segunda ref. Quiero llegar a primera división. ¿Cómo lo hago? En España no va a llegar. Y dice, es imposible que en España llegue. Entonces me voy a ir, por ejemplo, a primera de Andorra, como te dije antes. O a primera de Sí. Marruecos, o a primera de Marruecos, por ejemplo, también. O me voy, yo qué sé, a Bulgaria allí, o me voy ¿cómo se llama esto? A otros países como Rusia o por ahí. Y ya, pues cuando Ujú. ya haya estado en primera división de esos países y ya haya tenido nivel, pues ya vuelvo a España a segunda división, o me voy a Portugal o cosas esas. Sí, muchas veces sí que se ve así, las oportunidades se dan, se llegan cuando vienes haciendo un trabajo, ¿no? Al final yo creo que muchos entrenadores españoles que se han salido fuera han despuntado de esa manera, saliendo fuera a equipos menos competitivos o ligas menos competitivas y a base de fichar jugadores de España o de aquí de Portugal también y han estado allí trabajando y han demostrado que hay calidad, porque al final yo creo que toda la zona ibérica hay calidad, tenemos un nivel de fútbol espectacular que se ha notado en los últimos años y de aquí al Mundial de 2030 irán creciendo porque se está viendo cada vez más en todas las ligas. Yo lo estoy viendo sobre todo viviendo aquí en Portugal y es increíble estos últimos años el crecimiento de los jugadores que hay. Y cuando tienes una oportunidad de estas que se te presenta y te vas a una primera división de un país extranjero de Europa que antes nadie apostaba por ello, pues es lo que dices tú, al final igual de estar jugando o entrenando en una categoría de segunda red o tercera red, te da una oportunidad de primera, lo malo será que no te llamen equipo de, ya no digo primera división, pero un segunda o un primera red para realizar tus funciones, ¿no? Hombre, pero tú crees, como tú has dicho antes, ¿tú crees que la liga esta de la India es buena liga? ¿O crees que es mala liga y pues la gente no se va allí y prefiere irse, por ejemplo, a México o a Colombia o a otros países? A ver, el nivel de fútbol al final yo creo que lo denota un poco el trabajo que se desarrolle, el tipo de jugadores que fiches. Ahí está que al final muchas veces hay el ranking de las ligas en los últimos años, que muchas veces se basan por el fichaje de jugadores que han tenido ese año, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener una liga a Mbappé que a tener a Pepe el del barrio, ¿no? Entonces, eso cambia, cambia. Eso tú tienes al nivel de traer de la liga francesa a Mbappé, que era todo, y te lo traes ahora a la Liga Española, es como la época de los Galácticos del Barça y del Madrid, que estaban los mejores jugadores del mundo jugando en la Liga Española. Eso le da un nivel a la liga. Pues es lo que está pasando en los últimos años ahora en Arabia y Qatar, que se van las Hombre, estrellas a jugar allí, ¿no? en México está pasando, porque en México se ha ido Canales, También. creo que también se fue James en su momento, se ha ido Sergio Ramos Sí, ahora, y alguno que otro también correcto, se ha también. ido a Colombia, porque Falcao, por ejemplo, se fue a Colombia y James también se fue después a Colombia. Sí, y luego tenemos casos españoles también, como Muniain cuando se fue a Argentina y tal. Pues al final son ligas que hace años eran lo top del fútbol y que ahora, pues con el paso de los años y el tiempo, pues están recuperando eso. El caso de México era una liga que no seguía tanta gente,
pero con el caso de esos españoles que han ido a jugar allí o jugadores extranjeros que han tenido pasado en la Liga Española, se han ido a jugar allí y han despuntado, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que te da el nivel a la liga, ¿no? Y en el caso de la India, por ejemplo, pues una liga menos puntera, al final se van allí entrenadores españoles que han tenido una trayectoria en clubes grandes de España y de Europa, y se llevan jugadores con una trayectoria grande de España y de Europa también. Entonces, eso te da ese nivel. Entonces, yo creo que es importante que se tenga en consideración eso, porque a la hora de valorar una liga, que no solo nos basemos en el país, porque al final hay muchos países nórdicos ahora mismo que ahí salen grandes talentos y que no se está haciendo un seguimiento tampoco de ahí. Entonces, claro, muchas veces tengo la mentalidad de, wow, el fútbol en Europa, y si no, Argentina y Brasil, que es donde están los talentos también. Y yo, ya, pero hay países nórdicos, Dinamarca también, no olvidemos incluso Escocia, que parece una liga menos competitiva y que salen jugadores que luego acaban jugando en la Premier. Entonces, al final hay que hacer un seguimiento de ese tipo de ligas, incluso ligas más inferiores. Y países como lo que hablábamos antes, el continente africano, que tienen escuelas y que tienen academias, que luego entran dentro de una estructura como una escuela de fútbol, como comentábamos antes, ¿no? Que puedas ficharlo para una escuela de fútbol como Mareo o para la cantera del Rayo Vallecano y que el día de mañana lo puedas tener ahí y de repente es un chico que despunta y te viene el Atlético de Madrid y te lo ficha. ¿Por qué? Porque se ha hecho una buena labor de scouting y en esos países lo hay. Hombre, pero yo he visto mucha gente que dice, bueno, Sergio Ramos ha ido allí ¿cómo se llama esto? Allí a Colombia o allí a México o allí a esos países, Sí, o también Chicharrito que se han ido allí porque se están a punto de retirar. Y hay mucha gente que es mentira, porque eso se dijeron a Neymar que estaba a punto de retirarse cuando se fue a Qatar y mira dónde está ahora, en el Santos. Se ha cambiado de equipo, o sea, no porque sí. no porque te vayas a un país que sea menos competitivo o que sea ya que casi nadie le importa, significa que estés a punto de retirarte. No, para nada, para nada. Mira, ahí tenemos un ejemplo este año que ha sido, digamos, el símbolo del Real Oviedo, ha ido por todos los campos de España, que ha sido Santi Cazorla, un grande del fútbol español, que, bueno, pues ahora está valorando si finalmente cuelga o no las botas o si sigue un año más con el Oviedo en el proyecto en segunda y al final ha sido un hombre que ha sido todo en el fútbol español, ¿no? Entonces, eso de que digan, se fue a Sergio Ramos ahí, o cuando se fue Sergio Canales. Mira, Sergio Canales ahora ha estado en México, lo ha hecho muy bien, ha despuntado, y ahora que su Racing de Santander ha subido a Primera División, pues igual, como decían, pues se pega el último baile en Primera División con el equipo que le vio crecer y nacer, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, que al final esos jugadores que han hecho una trayectoria profesional en sus carreras deportivas, que han tenido la oportunidad de jugar en países fuera de su liga o de su hábitat, ¿no? Que al final te vas a probar otras experiencias, a dar nivel a esas ligas también, ¿no? Porque al final pues das el desarrollo del juego, no es lo mismo jugar aquí que jugar en el este o jugar en las Américas, eso cambia muchísimo. Entonces, cuando se intercambia ese tipo de juego, de culturas, es muy bonito la experiencia y que luego retornen, como digo yo, después de haber captado todas esas experiencias a una liga española para retirarse en el club de sus amores, el club que les vio nacer y el club que les vio crecer, pues es muy, muy bonito. Hombre, mira Chicharrito, a él le preguntaron cuando se fue de allí de México, le preguntaron que si se iba a retirar ya. Porque como ningún equipo le estaba llamando y estaba sin equipo, le decían que si se iba a retirar. Cuando literalmente a lo mejor está sin equipo porque no quiere. A lo mejor resulta que los chavales no le gustan. Puede ser también, a veces las situaciones que uno personalmente pueda pasar, psicológicamente, hay veces que hay momentos de una carrera deportiva y la trayectoria que te afecta, ¿no? Y, lógicamente la figura de un psicólogo deportivo que cada vez estén más presentes dentro de un staff técnico es importantísima. Porque hay momentos en tu carrera que no te llama nadie, le pasó lo mismo a James también, y ahora qué vas a hacer con mi carrera, cuelgo las botas, no las cuelgo, muchos luego cuelgan las botas y deciden, bueno, pues me pongo a entrenar. Hay otros que desaparecen de todo, que no se vuelve a saber nada más de ellos. Víctor Hay, Valdés desapareció de todo. claro, luego a veces se ponen a entrenar y luego ven que no es lo suyo, que no les gusta. Al final les gusta más un poco igual la gestión. O luego de repente estás un año sin hacer nada o 2 años y ves que de repente descuelgan las botas y se ponen a jugar otra vez en otro equipo, que ha pasado en muchos casos. ¿Eh? ¿Eso ha pasado de que alguien se haya retirado y luego haya vuelto? Sí, hay muchos casos. Has de indagar y ahí tienes para hacer un Dime, programa, vamos.
Dime uno que sea, por ejemplo, importante. Alguien que sea importante que se haya retirado y luego haya vuelto. No, ahora mismo a ver, no te sabía, pero sí que los hay, los hay, así hay alguno importante que ha descolgado y que ha vuelto a jugar y yo, por ejemplo, el otro día sí es verdad que le hicieron un poco más homenaje y nos habían invitado para ver un hombre que se había retirado, que había sido todo el símbolo de un equipo humilde que está en tercera división de Asturias y que le dejaron salir a jugar los 20 primeros minutos con 70 años el hombre y volvió a jugar, se puso los guantes otra vez. Ah, Entonces, claro, hay casos, hay pero casos. una cosa es jugar 20 minutos y otra cosa es jugar una liga entera. O sea, ¿qué decir? Jugar, por ejemplo, haberte No, retirado eso no, sí, sí, haberte sí. retirado este año y haber vuelto y haber jugado otro año más. Sí. Pero sí que hay gente, ¿eh? Y hay casos. Además, incluso jugadores que han pasado igual época, que han estado de una larga lesión de larga duración y que pues no sabían si se iban a retirar o no, y luego al final vuelven a competir. Los hay, los hay. Ahora mismo tendría que mirarte a ver algún ejemplo, pero alguno importante sí que lo hubo. Hombre, hemos visto el caso más cercano. Santi Cazorla cuando se lesionó. Parecía que le dijeron que no iba a poder volver a jugar, que no iba a estar bien. O Carvajal, también cuando se lesionó en su momento. Y al final, mira, o el caso más cercano, Víctor Valdés, se lesionó y luego tuvo que volver y no tuvo el mismo rendimiento que tenía antes. Y al final, en 3 4 años, se retiró. Sí, 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 es así. A ver, y luego en muchos casos de jugadores que, pues eso, que cuelgan las botas y que se ponen a entrenar, se dan cuenta que no les gusta y deciden ir por otra vía, que es la vía de la dirección deportiva, y la gestión dentro de un club, ¿no? O una persona un poco más institucional, como Joaquín con el Betis. Entonces hay muchas ramas que luego siguen vinculados, ¿no? Al club de sus amores y eso es lo bonito, que más allá del fútbol y del día a día de lo que es el jugar, que hay más salidas. Yo esto, mira, lo he dado en una charla también que dimos dentro del fútbol femenino por el tema de las mujeres, ¿no? Que luego cuando son madres, pues ya pues muchas veces se descartan seguir jugando por incompatibilidades o porque al final el cuerpo cambia también una mujer y no es lo mismo, ¿no? Y que no se desanimen, no siempre lo decimos a veces, ¿no? Cuando damos ese tipo de ponencias, que hay una salida más allá. Cada vez hay más mujeres que son entrenadoras, cada vez hay más mujeres que son directoras deportivas, cada vez hay más mujeres que son presidentas de un club, directoras generales. Entonces, esto mismo lo extrapolamos a nuestro ámbito. En el ámbito masculino nos pasa igual. Aquí vemos chicos que igual tienen una lesión ya de por vida, que no pueden volver al fútbol, como fue el caso personal, de que con 18 años tienes una lesión y tienes que dejar el fútbol, entonces tienes que buscar otras salidas. Te comentan compañeros que te apoyan y que de aquella pues no había los medios que hay ahora, que hay otras salidas, que es el ponerte a entrenar al fútbol base, al deporte base, a escuelas de fútbol, a los chicos y demostrarles lo que tú has hecho en tu trayectoria. Y si no te gusta y no te gusta entrenar, pues al final tienes otras salidas, que pues gestionar clubs desde la dirección deportiva, hacer seguimiento de jugadores como ojeador, dirigir una cantera, ser presidente de un club y que hay más salidas más allá del fútbol, ¿no? Que al final estamos viendo también casos a veces de chicos que igual con 26 años se retiran o chicos que con 18 por una lesión, como fue el caso, pues tienes que dejarlo. Entonces, más allá del fútbol, siempre hay salida. Hombre, para ti, por ejemplo, la liga esta de Venezuela o la liga esta de Ecuador o de Perú son ligas Uh -huh. competitivas, ¿o crees que jugadores españoles como por ejemplo Sergio Ramos o gente así no pueden ir a esas ligas y ganar el mismo dinero que ganan a lo mejor en México o en Colombia? Ahí es la diferencia, ¿no? Una cosa es que sea competitiva a nivel deportivo, porque sí que hay jugadores que a nivel deportivo son competitivos, pero yo creo que el problema donde ahí lo puedes tener es a nivel económico. Competitivo a nivel económico, lógicamente una liga de Ecuador o una liga de Colombia, compararla con una liga argentina, una liga brasileña, una liga de México, hay una gran diferencia Hombre, económica, pero eso está claro. En Venezuela hay competitividad en el sentido económico y de liga y todo, o la primera división es mucho más baja que lo que sería aquí primera división. Hombre, el nivel de primera división es mucho más bajo, está claro, y en económico también, y más con la situación actual que está pasando el país. Es como en Cuba también, una liga de ese nivel o una liga de un país que entra en guerra, como el caso de Israel, o ahora con Ucrania y Rusia, ahí se ha visto, ¿no? Que nivel de jugadores sí que ha visto. Al final ha habido jugadores de Ucrania que han venido a España por el tema de la guerra y que han despuntado económicamente en esos países. Es mucho más difícil. Rusia económicamente sí que paga bien,
porque yo conozco a entrenadores que han estado allí, de hecho uno de ellos, Robert Martínez, el que fue seleccionador de España, estuvo en Sochi allí y al final pues han hecho un buen trabajo, pero económicamente estaba muy bien. ¿El nivel de la liga que ha bajado? Sí, correcto que ha bajado. Claro que ha bajado. Yo lo hablaba con Juanjo Carretero, que era el segundo entrenador de Robert Martínez ahí en Rusia, y me lo decía él, el nivel económico está muy bien, porque vives muy bien en Rusia. La guerra no les ha afectado para nada, pero el nivel deportivo de jugadores de ahí sí que se nota la diferencia. Son más fríos, no son como aquí, que disputa más la pelota, es un juego más lento, es distinto. Entonces, cuando llevas un jugador que está a jugar aquí en esas ligas, claro que notas la diferencia. A nivel de Sudamérica, el fútbol sudamericano siempre fue un referente y hay jugadores de Venezuela que vienen a España y que marcan la diferencia también, no porque sea Venezuela y porque esté el país como está, pero económicamente ahora mismo un proyecto ahí es difícil. En la liga a nivel deportivo, lógicamente, si comparamos con nivel de categorías y nivel de fútbol y nivel económico, sin duda ese tipo de países, sobre todo Venezuela y Cuba, frente a lo que es México, Argentina, Brasil, pues sí. ¿Diríamos el Uruguay hace unos años? Sí. Uruguay ha bajado mucho en los últimos años a nivel de fútbol y a nivel económico. Hay clubes con bastantes problemas económicos y por eso ahora mismo cada vez más equipos en estos países se están planteando ser sociedades anónimas por ese tema. Al final eso influye también, ¿no? Hombre, tú lo has dicho, Colombia, por ejemplo, tú dices que tiene poco nivel, pero por ejemplo, la primera división de Colombia es muy alta, o sea, hay muchísimos jugadores que han conseguido muchísimo, por ejemplo, Falcao o James cuando han llegado allí a la primera de allí, que han conseguido muchísimas cosas cuando literalmente estaban en España, estuvieron en el Real Madrid o en el Atlético que no jugaban. No, pero poco nivel me refiero a nivel económico. El nivel deportivo, hay jugadores buenos hay en todos los No, países, pero en eso Colombia está claro. económicamente en primera división dicen que se paga muy bien en primera división de Colombia. Hay de todo, Como hay de todo. por lo menos en el Junior de Barranquilla dicen que se paga bastante bien, porque yo entrevisté a uno y me dijo que él cobraba bastante bien y que ganaba mucho más que a lo mejor en Venezuela o en Ecuador o incluso en México. Hombre, a ver, hay que ver la equiparación o con qué lo compara. No es lo mismo, lógicamente, un salario, luego el cambio de la moneda. Es Por que a ejemplo, ti te pueden te hacer una digo, oferta. comparar el Junior, que es el mejor equipo de allí de Barranquilla, por ejemplo, el equipo de Sergio Ramos, en el que está ahora mismo Sergio Ramos, para ti, ¿cuál tiene mejor nivel económico? Hombre, el nivel de México económicamente es mucho más alto. Estás hablando de que Sergio Ramos estaba en Monterrey, que es el Rayados, uno de los equipos más grandes también de México y que económicamente y históricamente, presupuestariamente de dinero, estaban llevándose un muy buen salario. Eso está claro, si no, no hubiera fichado por ese equipo. Y luego el tema de México, pues económicamente en los últimos años ha ido increciendo, pues se han ido grandes jugadores españoles para allá. El tema de Colombia, sí, puede haber casos excepcionales, lógico, pero en presupuestos siempre hay presupuestos mucho más reducidos, eso está claro. Claro, como te dije antes, o sea, Falcao y, por ejemplo, James podrían haberse quedado aquí, a lo mejor en España, o haberse ido a Francia o a otros países y decidieron irse a Colombia para estar en un equipo de allí. A veces ahí es un poco más tirar de corazón que de cabeza, yo creo, ¿no? Al final yo creo que es un tema más sentimental que, bueno, pues te une con tu país, tienes también a veces compromisos familiares, hay muchas veces jugadores que tienen que irse otra vez a su país por cualquier situación familiar y que tengan algo que atender allí, ¿no? Y muchas veces antepones eso, el tema más sentimental que el dinero, que al final yo soy de los que dice que en el fútbol no todo es el dinero, porque al final yo creo que hay que valorar más el proyecto. A mí me puede venir una oferta millonaria, pero luego el proyecto no me interesa. Al final yo prefiero valorar más el proyecto, la gente con la que vas a trabajar, la gente con la que te dejan trabajar, cómo te dejan trabajar. A mí de poco me vale que te van con un cheque en blanco y que te digan, aquí puedes hacer todo esto, pero hay que trabajar de esta manera y como te lo digo yo. Pues claro, si vas a hacer mi trabajo y yo no puedo desarrollar mi trabajo, a mí no me vale. Prefiero cobrar menos y trabajar a gusto de lo que a mí me gusta y de mi trabajo y que yo pueda tomar decisiones y tener esa capacidad de decisión. Bueno, al final te están comprando por dinero y ese proyecto a mí no me vale. Entonces, hay que poner encima de la mesa y decir, oye, yo quiero trabajar de esta manera,
quiero llevar a éxito este club, quiero llevar a éxito este proyecto, mi proyecto es este, yo tengo esta estructura y estos son mis objetivos. Si el club lo comparte, adelante. Seguro que haremos un gran tándem entre todos y haremos un buen proyecto, y es así. Es la única manera de que los proyectos vayan adelante y de que hay entendimiento entre las partes. Al final, la figura de un director deportivo, como en mi caso, hace de nexo entre el staff técnico y en la directiva de un club, y cuando te dejan trabajar es cuando realmente llegas a éxito. Entonces, si quieres llevar un proyecto a cotas más altas, lo mejor es que trabajes a gusto y que no todo es dinero, porque yo, como en la vida y en este deporte, lo he visto. He visto proyectos que han gastado millones y han invertido dinero en el club, y al final, en lugar de ascender, se han ido a categorías más bajas. Y luego equipos y proyectos con mucho menos dinero, con una gran humildad, con una estructura humilde, pero con gente que viene desde el barro, gente que sabe, gente que realmente se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora el ejemplo del Ceuta. Al final, ahí está, el Ceuta con un director deportivo que había estado en Jerez, que había sido jugador, que había sido entrenador, que tiene experiencia, ha subido a un club como el Ceuta nada más y nada menos que a Segunda División Española, y casi se mete con el playoff este año para ascender a Primera División. Ese tipo de proyectos, eso es lo que hay que valorar, que no todo es dinero. Hombre, tú lo has dicho, o sea, hay mucha gente que se vuelve a su país porque a lo mejor tiene algún compromiso. Pero lo bueno de volverse a tu país es que a lo mejor, sí, no te has retirado, te vas a tu país, vuelves a jugar en algún equipo de ahí, pero eliges el mejor equipo que hay allí. A lo mejor el mejor equipo que hay ahí es el Junior Barranquilla, por ejemplo, o a lo mejor hay uno en Cali o hay otro diferente que a lo mejor es igual. No pasa nada porque ya no juegas Correcto. en España, a lo mejor ya no juegas en España, no juegas en Portugal o no juegas en ligas grandes, pero a lo mejor juegas allí y a lo mejor ganas también mucho dinero. Y encima tienes una cosa deportiva, a lo mejor puedes conseguir llegar a tu selección y todo. A lo mejor en España no llegas a tu selección porque eras un poco malo en el sentido de que había jugadores mejores, te vas allí a Colombia o a Venezuela, como dices tú, y consiguen llegar a su país. Y por lo menos dicen, anda, por lo menos he llegado a mi país y he conseguido llegar a mi máximo nivel. Que si hubiese estado en España no hubiese estado. Y todo gracias a un compromiso que tenía yo que hacer aquí. Sí, 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 muchas veces sí, a veces es verdad que muchas veces en el tema sentimental hay jugadores que van al club de sus amores, el club que les vio crecer y nacer, que regresan a su país por ese tipo de circunstancias, y que al final incluso ellos mismos dicen, oye, pues mira, voy a mi club, ganaré menos, estaré en mi liga o mi país, que es una liga menos competitiva, pero me puede abrir las puertas a volver a mi selección porque puedo demostrar mi calidad y mi trayectoria que he hecho en todo este fútbol anterior, que estuve en Europa, por ejemplo, ¿no? De cualquier futbolista que vuelva a su país y que haya estado en un gran club de Europa, como poniendo y siguiendo con el ejemplo de James, ¿no? Por ejemplo, vuelvo y aunque cobre menos, estoy feliz, estoy en mi país, estoy con mi gente, puedo cobrar incluso el salario mínimo y que haya, como hizo, por ejemplo, el caso de Santi Cazorla, ¿no? De volver al equipo de sus amores y querer cobrar el salario mínimo para ayudar al club que le vio nacer y crecer, y destinar un tanto por ciento de lo que se saque de sus camisetas a la formación de la escuela de fútbol para los chicos que llegan a la escuela, ¿no? Pues eso es una iniciativa muy buena y que lo hacen muchos. Y luego, aparte, el tema de que hay jugadores que igual ven que con su selección no van a llegar a jugar por la competitividad que tengan. No es lo mismo que estar en España, ser español, y que ves que no vas a llegar a jugar con la selección española por el nivel y la competencia que tienes, ¿no? Pero hay gente que se va a jugar fuera. Se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, el caso de Álvaro Fidalgo, ¿no? Que ha estado en el América, que viene, es un chico de la cantera del Sporting, paisano mío, que ha estado en la cantera del Madrid muchos años, que despuntó en el Rayo Majadahonda, estuvo en el Cartagena y ha sido un chico, perdón, en el Castellón, y que es un chico que ha marcado la diferencia y que se fue a la América de México, y después de estar allí consiguió la nacionalidad mexicana. Y ahora, pues bueno, como nadie se había fijado en él y nadie le había llamado para la selección, salvo lo que había estado en categorías anteriores inferiores de la selección española y de la selección asturiana de su región, pues bueno, le plantearon la oportunidad de jugar para la selección mexicana cuando ya obtuvo la nacionalidad mexicana. Pues muchos jugadores españoles hacen eso. Al final estás echas no una temporada, mínimo esas que te piden para poder obtener la residencia, al final te consideran, te tienen en consideración, te quieren, te cogen cariño y aceptas jugar para su selección. Hay muchísimos casos de españoles también que lo han Hombre, hecho, que se han ido a jugar otras selecciones, el, ¿no? el caso más raro es el de Mariano, que le llamó a la selección de República Dominicana y no tenía ni equipo. Claro,
Claro, claro. Eso también lo hay, porque luego Y al él final, quería, y él quería, en- y él quería que le llamara la de España, y sabe que la de España no le va a llamar. Pues se ha ido a la de su país, claro, que es la eso, de República Dominicana. claro, eso ahí pasa también, ¿no? Que al final muchos países les resulta difícil conformar una lista de una convocatoria porque no hay jugadores que les dé ese nivel o que no estén en... Al final tú cuando estás en una selección y eres el seleccionador de una selección o el director deportivo de una selección, quieres hacer la mejor selección, ¿no? Entonces revisas dónde tengo jugadores de, por ejemplo, al siguiente por ejemplo de la República Dominicana. Por los mejores jugadores de la República Dominicana en las mejores ligas, pues esos son los que vas a seleccionar. ¿Por qué? Pues están ahí es porque Hombre, son buenos y porque ahí lo son. está, ahí está Mariano, aunque no tenga equipo, es de los mejores de República Dominicana. Claro. Entonces al final te basas en eso. A ver si tienes jugadores de tu país que están jugando en la Premier, o están jugando en la Championship, o están jugando en la Liga 2 de Francia, o están jugando en la Liga 3 en Portugal o en Segunda, pero son dominicanos, pues vas a hacer una convocatoria con jugadores que están en Europa que te dan ese nivel, que no un jugador que sea de tu país que esté jugando en la Liga de Mongolia, en la Liga de Corea del Sur y tal, que no te va a ese nivel. Eso está claro, vas a hacer una plantilla y una selección espectacular que te va a ese nivel, pues en cuanto saques la convocatoria, mira, este jugador está jugando en la Premier, este jugador está Sí, jugando pero en la Liga el 2 de caso Francia. que te digo yo de Mariano no tenía equipo, o sea, no está jugando en ningún lado. Y le llamaron para hacer un Los amistoso. hay. Claro, claro, sí, claro, 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 claro que pasa porque los hay, a veces no tienen equipo, está libre y solo juegan con su selección, por supuesto. Claro, eso pasó antes de que él fuera, obviamente, al Alavés. Pero me parece súper raro de que si no tienes equipo o no tienes nada, ¿por qué te llama la selección? Para que te llame la selección tienes que por lo menos tener un equipo y tener un nivel, que es lo que hace Luis de la Fuente. Sería lo más normal, pero muchas veces este tipo de selecciones que tienen un nivel más inferior tienen que tirar de jugadores con nombre. Al final es lo que les da el cachín, independientemente tenga equipo o no tenga equipo. Ah, y luego igual va convocado y no juega ni un partido, pero tienes a Mariano sentado en el banquillo. Es que es así. Claro, pero por ejemplo, o sea, yo he visto a gente que ha estado a lo mejor en España y le han llamado con la selección, luego se ha ido muy lejos de España y no lo han llamado. Pedrito, por ejemplo, Pedrito hasta el 2017 fue con la selección y después él no se ha retirado de la selección todavía y todavía no le llaman. O sea, dice que estaba cerca de retirarse del fútbol que de ir a la selección, pero la selección le gustaría volver, pero que no la han vuelto a llamar desde 2017. Y eso que era un jugador que estuvo o sea, que ganó la Copa del Mundo, que llegó a la Eurocopa y todo, y luego desde 2017 a la sombra, como que no lo han llamado, pero todavía puede ir. ¿Por qué? Porque está jugando en una liga mucho Claro, peor. Aunque sea el Lazio un buen sí, equipo, es una liga peor que la de España o que la de Francia o que la de Portugal. claro. Al final, eso son más decisiones técnicas. A veces podemos estar de acuerdo, podemos estar no de acuerdo. Es como cuando se genera el debate con la portería en España. Son debates que toman las decisiones el propio seleccionador, que es el responsable junto con la dirección deportiva, en este caso de la selección española, de tomar esas decisiones y de valorar el perfil que quieren hacer de plantilla. Cuando vienes ya de una estructura de categorías inferiores a una selección, pues intentas ya tirar de los que ya conoces y con los que has trabajado y muchas veces eso influye también, ¿no? Entonces ahí, bueno, son más decisiones técnicas y eso pues no se tiene en consideración para otros seleccionadores, igual sí, ¿no? Claro, porque por ejemplo, tú comparas la selección actual de España con la del 2010, ¿tú cuál crees que tiene más nivel? ¿La actual, la que ganó la Eurocopa, estamos hablando? ¿O la del 2010 que ganó el Mundial? Hombre, en la que ganó un mundial estamos hablando de grandes estrellas, grandes figuras. Solo no hay más que ver, cantar la alineación de la selección que ganó un mundial y con lo de ahora. Lógicamente ahora estamos en un proyecto que se va construyendo, ¿no? Y al final es gente joven, es un perfil de gente joven, es muy diferente, que nos dará alegrías, por supuesto, porque ya las ha dado hasta ahora y se está trabajando en ello y al final es un equipo que se está reconfigurando y reconstruyendo todo nuevo con gente nueva que está llegando y que poco a poco pues les falta ese rodaje, ¿no? Que al momento que vayan captando ese rodaje, que cojan más experiencia, más veteranía, que tengan más edad, que ya hayan trabajado más tiempo juntos, porque al final cada uno viene de jugar a un tipo de juego en sus equipos respectivos, a los que pertenecen, y entonces, bueno, necesitan eso, pero lógicamente el nivel que teníamos en la que nos hizo campeona del mundo es por algo, ¿no? Claro, pero nos hizo campeona del mundo, pero hay muchos jugadores que literalmente luego juegan con la selección y no volvieron a ganar nada. O sea, en el sentido de que no volvieron a ganar ninguna Copa del Mundo ni a ganar nada de eso. Solo ganaron alguna que otra Eurocopa y poco más.
el fútbol son ciclos, ¿no? Y son etapas y al final hoy estás aquí, mañana estás en otra categoría o estás fuera de una competición europea y vienes sin ir muy lejos, ¿no? Lo que era el Sevilla, ¿no? Lo hemos vivido estos últimos años, es un ejemplo de un club que yo creo que en los últimos años ha visto ese declive, las malas gestiones, las malas decisiones y yo es un club al que admiro, al que tengo muchísimo cariño y respeto y el que siempre he seguido y aparte hemos tenido casi la posibilidad también de ir a trabajar por allí, pero con el trabajo que hizo Monchi en ese club, ¿no? Y todo lo que se ha perdido de lo que es el Sevilla, la afición, o sea, una ciudad y que en los últimos años pues ha ido en declive total y que ha estado codeándose siempre con el posible descenso a la segunda división, ¿no? Entonces, yo creo que a veces los ciclos acaban, los ciclos llega un momento que hay que hacer cambios, hay que tomar decisiones y hay decisiones acertadas. Y el problema es que muchas veces ese tipo de decisiones no se toman porque no se cuenta con profesionales de verdad, no se cuenta con gente que realmente conoce la esencia de ese club o de esa historia o esa trayectoria de ese club, no se cuenta con los valores de ese club y no se valora la estructura de cantera, de futuro, que siempre fue un valor también. Y yo creo que eso es lo que hay que valorar. Y por eso los ciclos a veces, cuando se acaban, hay que tomar decisiones y estudiarlo bien y valorarlo. Porque al final estamos viendo clubs que han sido históricamente desde la base hasta el primer equipo y que los últimos años no se están haciendo bien las cosas. Ahora estamos en un mundo mucho de la empresa, más que del fútbol, y yo soy de los que dice que al final el fútbol es más deporte y menos negocio, siempre lo hemos visto toda la gente así. Estamos viendo mucha sociedad anónima, que yo lo veo positivo, porque es la salvación para muchos clubs que al final entren fondos de inversión, porque muchas empresas a nivel de España e incluso a nivel internacional es importante que entren los fondos de inversión, porque es la estabilidad de ese tipo de negocios. Y en el fútbol igual. Al final las sociedades anónimas cada vez son más y yo creo que es importante que haya esa entrada de dinero para que se siga manteniendo porque los tiempos han cambiado. Está claro que los clubes de fútbol muchas veces ya no es lo que era. También se incita a veces de las instituciones que se haya perdido esto, ¿eh? Porque hay muchas limitaciones, no es como era antes, el fútbol ha cambiado mucho y desde el tema del VAR incluso se ha desvirtualizado a veces y yo eso creo que a la gente también le denota que confíe menos, ¿no? En ese tipo de proyectos. Y yo creo que es importante que se haga una reflexión, se haga autocrítica en este tipo de ciclos de los clubes para que pronto o más tarde, que no sea demasiado, empiece la gente a darse cuenta de que la necesidad de profesionalizar estas estructuras de los clubes. Sí, yo he visto mucha gente que dice que ahora la selección española está en decadencia, que ya no era lo que era antes en 2010 o 2008, cuando literalmente ahora mismo está Lamine Yamal o está Carvajal, aunque este año no haya podido ir al Mundial, porque seguramente no haya Mundial, o haya otros jugadores que literalmente tú los ves y tú dices, ostras, es que ellos podían haber jugado en el Mundial 2010, pero obviamente eran muy jóvenes y por eso no podían jugar en su momento. Y dices, ostras, es que podían haber jugado en 2010 o tal. Y claro, tú ves la selección 2010 y digo, ostras, ¿cómo ha podido cambiar tanto de una selección tan buena a algo que a lo mejor ni me interesa ver ahora mismo? Bueno, eso ya no solo a nivel de selección, ¿no? Yo lo que te comentaba antes, muchas veces los propios clubs te fijas en el equipo filial y dices lo que éramos y lo que somos, ¿no? Y ahora te pones a ver equipos del equipo filial, de equipos punteros de primera división, incluso de segunda división, y dices, ¿y qué jugador de segunda, o sea, del segundo equipo, del B, me vale ahora para el primer equipo? Y dices, es que no tengo a nadie, no tengo a nadie. Cuando antes tiraba muchas veces del filial, ¿no? Hay etapas, sin embargo, luego hay jornadas de jugadores que te salen y igual el año anterior no tenías nada, pero el siguiente equipo te ha ganado una fase juvenil, te ha ganado una división de honor o una liga nacional y ese equipo es el del futuro del día de mañana. Y cuando llega al primer equipo o al B, ya sabes que vas a tener ahí una ranada de jugadores. Hay a veces lo que hablábamos antes también, el tema de los ciclos. Hay momentos y etapas que se van cambiando en los clubs. Hay momentos como este año en Real Madrid que no ha ganado nada y que pues al final dices, oye, aquí hay que hacer algo de crítica y ver qué pasa, qué está pasando en la estructura, que no tenemos que ganemos nada, ¿no? Y qué pasa, que hay que hacer cambios, hay que ver qué es lo que está fallando, ¿no? Entonces, luego ves años de que se pasan 3, 4, 5 temporadas de que un equipo no gana nada y dices, aquí hay que hacer cambios. ¿Y dónde está el fallo? ¿Dónde está el problema? ¿No?
Mira, aquí hablando antes de lo que estabas diciendo tú de Raúl, mira lo que decías tú. Raúl González Blanco cogía el tren desde Villaverde para ir a entrenar, abría los telediarios y estaban todas las portadas. O sea que literalmente él, cuando estaba en el Villaverde, ya todo el mundo lo quería para su equipo. O sea, ya estaba mirando diciendo, ostras, te vas a una superestrella. Correcto, para que veas, es lo que te digo, al final muchas veces no es el porque sea un primer equipo y tal, muchas veces hay jugadores que salen del equipo de su barrio, ¿no? Y eso pues, te denota, hay jugadores históricos que han salido del equipo de su barrio, por ejemplo, sin ir tan lejos, mira, yo porque tiro para mi tierra, Luis Enrique, que estuvo en La Braña, un equipo que se formó allí, el Pitu Abelardo, que salió del Estudiantes, se sumió, luego te ficha el Sporting, ahí es donde realmente sale, ¿no? O el caso que hablábamos antes reciente del caso de Linares con Fermín, ¿no? Al final, no es que estés en un equipo grande de tu provincia o de tu tierra, ¿no? Que muchas veces luego se fijan y son ellos los que llaman a la puerta de ese equipo de barrio. Entonces, el caso de Raúl era lo que te comentaba antes. Mucha gente no lo sabe y es que salió de Villaverde. Y cuando la gente, cuando estás en el Villaverde es lo primero que te dicen. De aquí salió Raúl, de aquí salió el 7 de España, ¿no? Y mira dónde acabó. Entonces, y lo que fue y supuso para la historia del fútbol español, no solo del Real Madrid. ¿Y cómo crees que lo hizo Raúl para que pudiera salir desde el Villaverde y acabar en primera división? Si la mayoría que está en Villaverde luego acaba en tercera división otro equipo, o si acaso en segunda ref, pero no llega a conseguir ser jugador Bueno, profesional. bueno, a ver, yo creo que hay momentos, que hay etapas y no hay que menospreciar a ningún club. Al final, todos los clubs tienen su estructura. Estos clubs son los que realmente hacen fútbol, porque al final cuando estás en un gran club, llegar a primera división es muy fácil cuando estás en un gran club y con dinero, como se gestiona ahora, hay que poner en valor el trabajo que hacen ese tipo de clubs. Un club humilde, con unas estructuras que autogestionan, con presupuestos que autogestionan, que tiran de patrocinadores locales, patrocinadores del barrio, que apuestan por la gente del barrio, que al final son las familias las que tiran del club del barrio, ¿no? Y entre esos, pues puede haber casos de que te salga uno, como el caso de Raúl, que te salgan tres, cuatro de una jornada, o que te vaya saliendo un jugador al año de la cantera, y eso es lo que hay que poner en valor, que no se menosprecie porque al final hay clubes de barrio, clubes de historia de verdad, de fútbol verdadero y de barro, como digo yo, ¿no? Que la gente que viene y que cuando estás en un gran club sí es muy fácil, porque ahí esto ya prácticamente va todo en bandeja y lo que hay que poner en valor es ejemplos como este, de que puede ser posible, de que un chico, como bien dices tú y leías ahí, ¿no? Que cogía su tren desde Villaverde para ir a entrenar a Valdebebas, pues oye, eso ya denota lo que puede ser el fútbol de verdad, ¿no? Que gente que sale de su barrio humildemente, familias humildes que pueden llegar a tener la oportunidad y que al final no hay que focalizarlo en el fútbol grande, el fútbol de negocio, el fútbol de Champions, el fútbol top que todos conocemos de títulos y demás. No, hay que ver también y apostar por el fútbol base y el fútbol más humilde, porque yo soy de los que dice siempre que nunca olvido de dónde vengo ni de dónde salí, los clubes en los que estuve y al que siempre estaré agradecido. La experiencia de Villaverde para mí fue siempre una experiencia muy buena por el escaparate, al igual que cuando fuimos a Villaviciosa y montamos lo que era el Dux Internacional y luego venir a clubs aquí a Portugal más humildes, con proyectos económicos igual más bajos, pero que hacíamos cosas y lográbamos. Y es lo mismo que, sí, luego llegas a un gran club, a un club profesional con historia, como cuando estuvimos en Salamanca, que ascendimos, y hay una estructura, hay una afición, llenas un estadio, en Talavera lo mismo, con una entrada a un grupo inversor y ascendimos también. Eso al final, todo eso va con el día a día, ¿no? Y son las etapas que cada uno vive y que va pasando en un club profesional o semiprofesional y que al final todo llega y las oportunidades se presentan una vez en la vida y hay que aprovecharlas y disfrutarlas. Porque al final estamos en el ámbito de lo que nos gusta, que es el fútbol. Y eso es lo que yo creo que debemos valorar, que independientemente sea de un Real Sporting de Gijón, a un Boavista, o a un Villaverde, o un Talavera, o un Salamanca, o una escuela de fútbol como cuando estuvimos entrenando en Vallecas, en el Rayo, por lo mismo. Al final, que todo le des ese valor, ¿no? Que al final el darle valor al estar entrenando chicos bajo la lluvia en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, allí en el Sánchez Vallecas, a que te vayas a Mareo,
a que estés aquí ahora en funciones como consejero en el Consejo de Administración bueno, en el Boavista, salvando un club histórico. Todo eso influye a que estés colaborando en una dirección deportiva y estés aportando a la dirección deportiva de todo un histórico como Salamanca, a una dirección deportiva de un Talavera. Todo eso, independientemente del club, sea donde sea, la categoría y todo, es fútbol. Y estamos haciendo lo que nos gusta y es lo que hay que potenciar y defender, porque sin la gestión de la gente que nos gusta y los aficionados, esto no tendría sentido, es que es así. Hombre, ahora estamos viendo, por ejemplo, el Villaverde que acaba de descender de categoría. ¿Y tú crees que ahora mismo el Villaverde está pasando a la situación? Porque antes siempre lo veíamos en tercera todos los años, casi todos los años. Y ahora ha habido, hace poco estuvo en preferente, luego ascendió, luego ha vuelto este año. O sea, está peleando Uh siempre -huh. por no descender, aunque el año pasado quedó quinto, pero normalmente está intentando por no descender, por intentar no bajar. Pero este año ha bajado, pero por los arrastres, cosas estas, que es algo que tampoco entiendo. Pero ha conseguido bajar, o sea. Pues te digo, o sea, ¿tú crees que está en mala situación el Villaverde o algo así? No, ahí es lo que acabas de decir tú. Yo creo que al final influye un poco el tema de los descensos administrativos o descensos también que por arrastre. Muchos clubes les perjudica esa situación, ¿no? Entonces yo creo que al final es importante que se valore el trabajo que hacen estos clubes porque económicamente influye a los presupuestos y a la estructura, como te decía antes, muchas veces tienen que tirar bien de aportaciones de su cantera, bien de patrocinadores locales y que eso no, pues eso es de valorar y a veces es injusto que por un arrastre te desciendan de categoría. ¿No? Yo creo que eso al final les dará más fuerza para unirse y volver a la tercera división, que es la categoría mínima que le corresponde, porque han estado a punto incluso de subir a segunda red. Yo creo que es un orgullo para un barrio como Villaverde tener un club en la tercera categoría del fútbol nacional. Yo creo que la tercera división es importantísimo y que al final para un barrio, yo siempre pongo el ejemplo de Vallecas porque ha sido una casa que también conozco y que he estado y que al final el Rayo Vallecano, un barrio de Madrid que esté representando al fútbol no solo a nivel nacional en primera división, sino a nivel europeo, eso es muy bonito, ¿no? Y eso es de admirar, ¿no? Claro, pero ahora mismo no solo por eso, digo que, por ejemplo, que hace unos años siempre estaba en tercera división el Villaverde y ahora siempre está, Uh -huh. excepto el año pasado, peleando por no descender, aunque esté por arrastres o lo que sea, pero siempre está peleando por no descender. Y eso que era un histórico de tercera, igual que el Parla también le pasa lo mismo. El Parla también está igual, Sí, intentando no descender, no descender, cuando llegó a jugar hasta en segunda B, el Parla, en 1900 y pico. sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que a veces son la toma de decisiones, a veces, ¿no? Igual, pues el staff no es lo que uno plantea, o la dirección deportiva no está funcionando como debería, o los jugadores no han rendido como debería ser. Todo influye, yo creo que es un cúmulo, ¿no? Y es un periodo ahora en el que debes de valorarlo, ¿no? Al final llevas años, como bien tú dices, ¿no? De unos años estás ahí peleando con el descenso, algún año te sale mejor y estás en mitad de la tabla o incluso llegas a meterte a los puestos altos de la tabla. Entonces eso es lo que tienes que valorar. Uy, qué no estamos haciendo bien? ¿En qué estamos errando? ¿En qué no estamos acertados? ¿No? Y ahí es donde debes de tomar decisiones y valorarlo, porque es lo que te digo, al final este tipo de club se basa en decisiones, no solo es dinero, porque al final ha habido proyectos que con menos dinero han ascendido de categoría año a año, incluso proyectos de regional, de la categoría más baja del fútbol regional, tanto en Madrid como en Asturias o en Galicia, que también conozco el fútbol gallego, y lo he seguido y he estado también vinculado, ¿no? Entonces, pues bueno, ves equipos que te vienen igual desde una tercera regional a meterse en tercera red y subir a segunda red. Y todo a base de buenas gestiones sin necesidad de hacer una gran inversión económica, ¿no? Entonces, muchas veces hay que valorar eso, ¿no? Porque igual estos años se ha gastado dinero y no han salido bien las cosas. Entonces, hay que valorarlo todo eso. Hombre, pero hay muchos equipos que han estado en segunda B, como el Aranjuez, que estuvo en su momento, o el Parla, que también estuvo, y ahora se han estancado entre tercera y preferente. O sea, si llegan a estar lo más alto es tercera, si no preferente, pero han estado a lo mejor en 1990 o 1985 en segunda B. Y dices, ¿cómo puede ser que en esa época estuvieran en segunda B? Y actualmente, por ejemplo, el Aranjuez está a punto de ascender a tercera división, y el otro, el Parla, está ahora mismo en preferente porque acaba de ascender. Y dices, ¿cómo puede ser que antes estuviera tan alta categoría y ahora estés ahí siempre peleando por lo otro durante más de 10 años? O sea, no es que una esté durante mucho tiempo en tercera y luego pelee por segunda ref y tal. No, no, es que está tercera, preferente, preferente, tercera, así todo el rato.
Me voy a decir lo mismo, yo creo que al final es gestión, gestión y gestión. Y valorar que no todo es dinero y que esos equipos han sido grandes en otros años atrás y que yo creo que es un momento de que valoren, ¿no? Y hacer esa autocrítica y valorar un poco los proyectos que quieran plantear y llevar a cabo y a dónde quieren dirigirse. Muchas veces las propias directivas se plantean un proyecto y un plan de gestión y eso es lo que tienen que considerar. ¿A dónde queremos ir, dónde queremos dirigirnos y dónde queremos llevar este club? Claro, pero para equipos como por ejemplo el Aranjuez, ¿qué es lo que tendrían que hacer para volver a su época dorada, que era la segunda B en su momento, o lo que es ahora segunda ref o cosas así, para que puedan llegar otra vez a la época dorada que tenían? Bueno, yo creo que al final un proyecto de ese tipo de envergadura tienes que hacer un proyecto, lógicamente a veces tienes que aportar para traer jugadores de categoría superior, eso está claro. Ahí sí que entra un poco el tema económico y igual tienes que hacer una apuesta fuerte por traer tres o cuatro refuerzos o un jugador por posición que te dé ese nivel de una categoría superior y luego pues el considerar a dónde quieres llegar, ¿no? Si realmente quieres ascender con ascenso directo, si quieres meterte en playoff y este tipo de equipos es lo que tienen que valorar y considerar, ¿no? Claro, porque ahora, bueno, ahora por lo menos el Aranjuez ha vuelto a tercera división. No sabemos si todavía definitivamente, pero va segundo. Va segundo y a lo mejor puede que llegue a tercera división, así que es un pasito hacia arriba para volver a donde estaba antes. Correcto, así es, tú lo has dicho y, hombre, siempre es bonito que un club como Aranjuez poco a poco vaya volviendo al lugar que le corresponde, ¿no? Claro, porque para ti, por ejemplo, equipos como el Parla o el Aranjuez o estos equipos que han estado, o el Pinto, que ahora mismo está en preferente, son Sí. equipos que les correspondía estar mucho más alto. Por supuesto, hay muchísimos equipos que, lógicamente, incluso equipos históricos y que han llegado a jugar en primera división, que lamentablemente actualmente no se encuentran en la categoría que les corresponde y que, pues eso, a lo largo de los años y de las temporadas están intentándolo, pelearlo, la gente que están y que ojalá muy pronto vamos a ver equipos históricos más arriba y en cotas Es más el caso del altas. Fuenlabrada. El Fuenlabrada es un equipo que acaba otra vez de descender a tercera división Sí, y estuvo en segunda sí, división. sí, sí. Correcto. Sí, sí, no, por eso es lo que decíamos. Al final ahí ha habido un poco el fallo de gestión, que es lo que se ha vivido en los últimos años, y además esa fase, ¿no? Tuvieron casi incluso de playoff de ascenso a primera división y bajar ahora, pues todas estas categorías, pues eso es lo que realmente duele, donde ha bajado, ¿no? A la quinta categoría también del fútbol español. Claro, pero porque a todos esos equipos le pasa. O sea, sabemos que es algo económico, pero hay a veces que es deportivamente. O sea, no siempre todo es económicamente. A lo mejor tienen una buena gestión, pero a lo mejor bajan de categoría porque son malísimos. A ver, pueden influir ambos factores, ¿no? A veces la mala gestión o la planificación deportiva, o también puede ser, pues, que en aquel momento, pues, esos equipos tengan deudas, tengan impagos y todo eso genera esos descensos administrativos muchas veces, ¿no? Sí, pero ¿hay algún equipo que haya descendido, por ejemplo, cuatro categorías y que sea deportivamente porque ha elegido, por ejemplo, mal el proyecto? También, claro que los hay. A veces equipos, como te comentaba antes, mira, hay un caso muy reciente también que ha sido el Marbella, que el proyecto que tenía el Marbella, ¿no? De ese ascenso histórico que querían hacer un estadio, que había una inversión millonaria con gente de fútbol y que al final, en lugar de ascender, han ido descendiendo categoría a ¿Qué categoría. tal te ha parecido la entrevista? Muy bien, la verdad que muy agradecido, Santi, agradecerte este rato que hemos podido charlar aquí de fútbol y para lo que necesites aquí estamos y cualquier duda o cuestión aquí conectamos cuando quieras y a tu disposición. Pues perfecto. ¿Quieres decir algo antes de finalizar? Nada, pues que animo a toda la gente joven que aproveche esas pruebas que hacen los equipos, que no se desanime, que independientemente de estar en una estructura de un club profesional, los clubes de barrio también son importantes, te pueden sacar y que luego hay países en los que salimos, como estamos, mira, en mi caso ahora en Portugal y sacamos esto adelante, proyectos, siempre hay buenos escaparates y que el fútbol siempre va a estar ahí, independientemente sea de que seamos jugadores, podemos ser entrenadores, podemos ser directores deportivos o presidentes, siempre estaremos vinculados y a vuestra disposición para lo que haga falta. Pues bueno, lo estoy dejando por aquí, ¿vale? Ahora si no tiene nada más que decir, lo dejamos, ¿vale? Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias, Santi, un placer. Perfecto, chao, chao. Chao, chao.
vamos, suscríbete. Suscríbete. Venga, vamos, suscríbete.